Bien, vamos para nuestra última entrega de lo que es la carta a los Efesios y estamos mirando la iglesia como el ejército de Dios y ya observamos cómo Cristo está dispensado en nosotros y es toda la armadura de Dios. Por lo tanto, nosotros, la iglesia como cuerpo, como institución corporativa, tenemos el poder y ser fortalecidos en nuestro ser interior para no amedrentarnos frente a las dificultades, frente a la guerra espiritual, a las confrontaciones. Y aunque acechen las huestes de maldad, los gobernadores y todas estas potestades de las tinieblas, el Señor nos está dando una absoluta confianza en Cristo para que nosotros en Él seamos más o somos más que vencedores. Ahora nos da una última recomendación y dicen: oren el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclamen valerosamente como debo de hacerlo. Entonces, la última recomendación de Efesios es orar. Y la oración dice, oren en el Espíritu en todo momento. Y cuando estamos aquí hablando de ese tiempo de oración en el Espíritu mencionado aquí en el versículo 18 es nuestro espíritu regenerado, el cual ahora mora en el Espíritu de Dios. Entonces recordemos lo que ha sido nuestro gran desafío de conocer ese nuevo nacimiento desde el primer capítulo, donde decimos que nuestro espíritu se ha unido al Espíritu de Dios y somos uno solo con Él. Entonces ahora está hablando de esa oración en el Espíritu, porque nuestro espíritu está en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora por ende en nuestro espíritu. Es un espíritu mezclado, es un espíritu que está con Dios, es el espíritu que nos enseña a orar como conviene, es el espíritu que está en nuestro espíritu y nos ayuda, es ese órgano apropiado para la oración. Y como lo hemos mencionado muchas veces, ese espíritu nos da la sabiduría para orar, nos da el entendimiento para orar, nos da el deleite de la oración. No nos volvemos repetitivos, no nos volvemos cansones, sino que es una dulce y deliciosa oportunidad de invocar al Señor Jesús y de deleitarnos con Él en el Espíritu. La oración en el Espíritu es una oración también de silencio, es una oración de meditación, es una oración donde realmente aplicamos todo lo que es Cristo en nosotros. Entonces la oración en el Espíritu es donde esa armadura de Cristo en nosotros la tomamos y la hacemos práctica, tomamos espontáneamente ese Cristo, ese Espíritu vivificante, y en nuestra oración, en nuestra lectura, eso nos va siendo vivificados, fortalecidos, cubiertos en Cristo, y eso nos lleva a tener la seguridad que como cuerpo en Cristo todo es en Él, con Él y para Él, y que Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, que entonces ahora con Él en esa armadura nuestra lucha realmente no se hace forzosa, es una seguridad, es una certeza, no es el esfuerzo nuestro, es una batalla que realmente está puesta delante de nosotros, pero quien va por nosotros es Cristo el Señor. Él es el poderoso gigante que va venciendo por nosotros, que va abriendo el camino, que va quebrantando los cerrojos, que va rompiendo las cadenas, que va destruyendo las puertas de hierro y que va allanando las sendas. Entonces, en esa dimensión, la batalla espiritual se convierte en
una experiencia de victoria, en una experiencia de bendición, en una experiencia de deleite. Y es ahí donde voy a tomar el Salmo 23, el versículo 5, y dice, este salmo dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis adversarios, en presencia de mis angustiadores. Este es el salmo que tenemos que recordar cuando estamos en ese campo de batalla, porque en ese campo de batalla tenemos que mirar es el banquete, el botín. Comemos con Cristo delante del enemigo, disfrutamos de ver cómo su justicia, su paz, su seguridad, su salvación, la palabra viva se activa en ese momento y la aplicamos en oración en el Espíritu, y el enemigo, el adversario, el diablo, solamente le recordamos que él está vencido y que él está destruido. Es importante mirar que en esta armadura solo hay una arma que es ofensiva, y es la palabra. De resto todo es defensivo. ¿Y sabe por qué? Porque todos los ataques externos que recibimos del enemigo vienen tratando de llevarnos a hablar incorrectamente, tratando de llevarnos a olvidar lo que debemos proclamar, lo que debemos profetizar, lo que debemos anunciar frente al adversario. Él lo primero que quiere es atar nuestra boca para que nosotros no podamos desatar ese poder aniquilador que es la palabra de Dios, que es Cristo el Verbo. Entonces, al destruir al adversario es porque experimentamos el poder aniquilador de la palabra de Dios cuando soltamos esa palabra, y esa palabra orando en el Espíritu, esa palabra proclamada en el Espíritu, esa palabra tiene un poder que anula y quebranta todo dardo del maligno, toda maldad, todo plan de destrucción, todo plan de muerte, todo plan de duda, todo plan de incertidumbre. Es ahí donde tenemos que usar la palabra. Yo quiero dar en este último instante un testimonio de fortaleza en el Señor, de una manera práctica para eliminar estos elementos negativos. Y es que realmente cuando viene, por ejemplo, un diagnóstico o se asoma una enfermedad o visualizamos unas síntomas en nuestro cuerpo de cierta deficiencia en la salud, enseguida vaga nuestra mente y comenzamos a hacer maquinaciones y permitimos que el enemigo use eso para generar dudas, angustias, temores en nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos ir a la práctica y eliminar esos elementos negativos con el poder de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? La palabra. Cuando comenzamos a declarar la palabra, cuando comenzamos a anunciar la palabra, cuando comenzamos de manera objetiva a recordar quién es Cristo, a mirar la identidad que tenemos en Cristo, a mirar quiénes somos en Cristo y a mirar qué hacemos o podemos ser en Cristo Jesús. Y es ahí donde tomamos la función de la palabra, y esa palabra se suelta, y esa palabra es como ríos, y esa palabra fluye, y esa palabra trae bendición, porque esa palabra derriba todo lo que quiera levantarse en contra de nosotros. Realmente no me resta sino agradecer a Dios, el Señor, porque nos está fortaleciendo con este estudio, y la mayor bendecida he sido yo, porque el deleitarme en el estudio de la palabra es para mí un placer, y el llenarme de esa palabra me satisface de manera interna en una medida que realmente no se alcanza a dimensionar. Pero qué bueno que el Señor también le dé a usted la victoria, le ayude a ser un ganador, un más que vencedor en Cristo Jesús, y que
todo lo que Dios tiene preparado para ti sea dado por el poder de Cristo Jesús. Gracias al Señor por este estudio de Efesios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el tema el todo inclusivo en Cristo, porque realmente esa es mi gran conclusión. Si tú tienes a Cristo, todo está incluido en Él y todo en Él está dispensado para ti y todo en Él está dado para ti, y tú tienes la facilidad de recobrar, de tomar, de poseer todo lo que Dios también ha conquistado para la gloria de Él, para la bendición tuya, y ahora te pertenece. Ahora tú lo puedes tomar. Toma todo lo que Dios te ha dado y vive una vida de plenitud, de bendición, de satisfacción, de libertad en Cristo Jesús el Señor. Bendiciones. El Ministerio Pasos de Esperanza agradece mucho el que hayas estado con nosotros. Esto no quiere decir que hemos terminado. Nos aventuramos a seguir estudiando el libro de Gálatas y otros más que también estamos para compartir con ustedes. Un abrazo, bendiciones.